Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros, sobre todo mis queridos seguidores y de aquellos que se suman día a día, colocándose del lado correcto de la historia, desde la libertadora, desde la integridad y la lealtad a esta hermosa nación que se llama Venezuela. Cuán orgulloso cada día me siento más, y no me cansaré de decirlo, de haber nacido en esta tierra maravillosa donde Dios me permitió que antes de que naciera, que ya Él mismo había escogido que era en esta tierra maravillosa. Gracias, gracias. Cuánto la amo, porque la respeto y la admiro. Ojalá que tú hagas lo propio, para que empieces a deleitar el jugoso néctar que debe ser vivir en libertad y en democracia. El mal está en su etapa final. El bien ya empieza con aromas de libertad y democracia. Pero depende de ti también, tu actitud, que sea firme. Y por eso digo aquí hoy, martes 10 de diciembre, en mi programa 1108, 31 días para decidir el futuro de Venezuela. Es decir, un mes a partir de hoy para decidir si vivimos en democracia, en libertad, o de forma fáctica, pues el régimen de Maduro se instala con sus cómplices para perpetrar el fraude ya hecho o consolidando, tratando de consolidarlo, y a su vez vivir bajo la más pesadilla de lo que son haber inculcado nuestros derechos fundamentales estos bandidos, estas organizaciones criminales. Y por eso el título del programa de hoy: lo que ha de suceder, sucederá. Oiga bien, lo que ha de suceder, sucederá. Hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos. Saludos a mis colegas. Con orgullo he representado a una organización que se llama CRIO International. Es un capítulo Venezuela, con mi gran amigo Alexis Rodríguez y quien te habla, este servidor José Contreras Oquendo. A través de CRIO Canadá, capítulo Venezuela, Organización Internacional de Derechos Humanos, en que me honro ser el director de Relaciones Interinstitucionales desde hace algunos años, repito, para el capítulo de Venezuela. Cuán orgulloso se siente uno cuando uno camina con los pies de la paz. Bienaventurados somos los que hacemos la paz y caminamos en ello. Pero Maduro está reprobado en esta materia, tanto él como quien les acompaña. Vamos al programa de una vez, directo. La palabra clave hoy, para que grabes, es la palabra abnegado o abnegada. Que se sacrifica. ¿Quién es el abnegado o la negada? Abnegada. Que se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo. Pues yo quiero invitarte que te sacrifiques para bien, pensando en el prójimo y bendiciéndolo cada vez que puedas. Recuerda que esa es la clave para que tú y todas tus generaciones vivan felices por siempre, prosperados y en victoria. Ya iré a esa materia al final del programa. Hoy es Día Internacional de los Derechos Humanos y de todos aquellos que llevamos a cabo esa materia, esa responsabilidad. Por ende, aparece la Declaración de los Derechos Humanos a nivel internacional, y en nuestra Constitución se le dedica un capítulo total, completo, al tema de la materia de derechos humanos. Cuando digo Maduro reaprobado y todo lo que en ellos han tenido la posibilidad de asumir valga la redundancia, responsabilidades en instituciones del Estado, pues están reaprobados desde Maduro
hasta el nivel más bajo, sobre todo los cuerpos de seguridad del Estado. Habría que entender que en diciembre de 1948, un día como hoy, día 10, cuando los habitantes del planeta festejaban con júbilo la proclamación universal de los derechos humanos, la voz fraterna de los venezolanos estuvo ausente en esa oportunidad. Eran días difíciles, como los de hoy de Venezuela. Venezuela todavía estaba apesumbrada por el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, que puso fin al gobierno presidido por el maestro Rómulo Gallegos. Sobrevinieron 10 largos años de dictadura militar, derrocado el régimen perejimenista, los venezolanos comenzamos a pensar, a hablar y luchar en democracia. Deslumbrado por esta conquista, otra vez nos olvidamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde el 23 de enero, las décadas del 900 se nos fueron entre campañas y procesos electorales. Una y otra vez hemos aplazado la celebración del nacimiento del más grande documento que registra la historia universal, y que algunos especialistas han dado en llamar la Constitución de la Humanidad, adoptada y proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y en la que se reconoce los derechos humanos de todos los hombres y mujeres del planeta, independientemente de su nacionalidad, religión, idioma, sexo, opinión política o condición económica. Los derechos humanos no son productos de la acción del gobierno alguno ni de la casualidad. La humanidad los ha conquistado a través de sus movimientos independentistas, anticolonialistas y en las revueltas sociales, con huelgas, en la derrota de los regímenes militares de izquierda, socialistas, en las campañas de denuncias contra el racismo, la persecución, la tortura, el crimen político, social o religioso, en la guerra o en la paz. Por ello, los derechos humanos no le pertenecen a ninguna clase social o país del mundo. Contrariamente, son un patrimonio de la humanidad, el bagaje cultural que hemos heredado a través de los milenios. Históricamente se ha comprobado que la mayoría de los cambios políticos nacen de preocupaciones ideológicas y los cuales éstas se transforman en revoluciones, generalmente en normas que llevan implícitas conquistas en el ámbito de los derechos humanos, como se demuestra en la Declaración de los Derechos Humanos de Virginia de 1776, base de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y que se convirtió en el primer documento de los derechos humanos cuyo contenido se plasmó posteriormente en la Constitución de ese país. Hoy Venezuela, definitivamente, hoy 10 de diciembre, con antecedentes desde el 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en ella los pueblos reafirman la fe en los derechos fundamentales del hombre, así como su dignidad, igualdad y el valor de la persona humana, o sea, esta Declaración Universal. Hoy, lamentablemente violada por todos los puntos cardinales y en todas las esferas del poder del régimen que hoy de forma fáctica gobierna el país. Lamentablemente, por eso digo, Maduro está reaprobado totalmente en esta materia. No tengo que hacer ya los detalles. Ahí están más de 2.000 presos políticos, tanto de la era post-28 de julio, donde el pueblo se expresó y se le quiere robar esa materia, en materia de derechos humanos, inclusive la decisión soberana de cambiar y transformar al país en democracia y en libertad, y un rechazo total a lo que hoy
quiere prevalecer bajo la vía ilegítima e ilegal. Y ni hablar de los 300 presos políticos que ya venían o que ya tienen años allí secuestrados en las mazmorras del régimen. Venezuela, repito, está reaprobada totalmente en materia de derechos humanos. Basta que entonces definitivamente un órgano internacional como la Corte Penal Internacional no le dé más larga a esto y empiece a actuar. De hecho, en esta materia, el Partido Popular Español lleva en el día de hoy martes al Congreso de ese país, España, la solicitud de que sea aprobado en el Congreso y a su vez se le remita al presidente español, el primer ministro español, Pedro Sánchez, para que éste a su vez solicite también a la Corte Penal la orden de aprehensión y arresto de Maduro por los delitos de lesa humanidad, es decir, por toda la violación de los derechos humanos. Que se haga historia, lo que ha de suceder, que suceda. Edmundo González, como presidente electo, reafirmó y dijo: mi compromiso con la construcción de un país donde los derechos humanos sean respetados y protegidos sin excepción. Esas son las palabras del presidente electo Edmundo González Urrutia. María Corina Machado pidió a Donald Trump actuar con firmeza contra Maduro. ¿Por qué? Porque este ha sido reaprobado en materia de derechos humanos y debe buscarse el camino a la libertad y a la justicia definitivamente para Venezuela. Sabemos que Maduro no tiene piso político porque no tiene pueblo, no tiene legitimidad de origen, la perdió el 28 de julio, ya la había perdido en el 2018 inclusive. Todos lo llamamos ilegítimo, yo lo mantengo diciéndolo desde hace muchos años. Algunos quieren reconocerlo como presidente, pues ahí tienen los resultados para esos normalizadores o opinadores de oficio y sin oficio que se mantienen en ese, queriendo jugar un ratico para allá y un ratico para acá, y todos sabemos cuál ha sido el nefasto resultado y lo que ha tenido que padecer o que hemos tenido que padecer el 95% del pueblo venezolano, que le rechazamos contundentemente y nos expresamos este 28 de julio pasado, sin haberle permitido a los millones de votantes que estaban fuera del país que para que se expresaran, porque si no la paliza hubiese sido mayor. Lo que, repito, carece de liderazgo y de apoyo popular. Lo demás son medios donde tratan de expresar y cambiar. Todos los demás son fascistas, todo el mundo es contrario, todo el que piensa distinto hay que perseguirlo, hay que ponerlo preso, etc. Esa es lo único que ellos entienden y saben, pero no tienen ni la más mínima conmiseración, y lo he dicho muchas veces, contra un pueblo o a favor de un pueblo que debe y debería pensar ya que ya esto se acabó, vivir que ya esto se acabó, sentir que ya esto se acabó y que estos años de pesadillas del mal, de la corrupción, del saqueo, a todos los niveles, desde el más alto hasta el más bajo, desde el Miraflores, pasando por sus ministerios e instituciones y organismos dependientes del Estado, como gobernaciones y alcaldías. Yo creo que ya es suficiente. Ya el pueblo se agotó. No quiero hablar del 350. Esperemos qué va a suceder. Lo que ha de suceder, sucederá de acá al 10 de enero, en este mes crucial que queda, que resta para llegar allí, ¿no? Pero sabemos muy claro, o estamos claros, de que algo va a suceder y Dios está allí conduciendo ese cambio que ha de venir con hombres y mujeres de verdadera integridad, de lealtad, con valores, con principios, que es lo que requiere esta patria amada, Venezuela, para poder entonces este barco llevarlo a puerto seguro para que pueda rendir cuentas a esta y a las nuevas generaciones. Y así sea, amén. El presidente Donald Trump postuló a Iván Duque como secretario general de la OEA. Esa elección se dará el año próximo, en 2025. Tras la extraordinaria labor que ha hecho, saludos al doctor Luis Almagro, a quien estimo y aprecio
ve mis programas de vez en cuando. Saludos, doctor. Yo siempre dije que era un venezolano por adopción, incansable luchador por la libertad y la democracia venezolana. Me hubiese gustado que antes de retirarse de la Secretaría General se logre la libertad, la democracia para nuestra patria, para que usted también ya cuando se retire lleve ese extraordinario galardón por haber luchado en favor de Venezuela y de los venezolanos. Que Dios lo bendiga, doctor. Saludos, mi respeto. Pero Iván Duque también ha sido un hombre luchador y defensor de la democracia, no solamente de su país, Colombia, de origen, sino de Venezuela. Fue uno de los primeros que denunció la violación de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano en la Corte Penal Internacional. Fue la voz cantante de ello. Yo recuerdo que fue aquella expresión que la resistencia democrática se tenía que seguir avanzando. Yo lo retomé y el Movimiento de Salvación Nacional, al cual honro presidir, lo asumimos y lo tomamos, que la resistencia democrática republicana debe avanzar en todo momento en procura de la libertad y la justicia de este país. Doctor Iván Duque, gracias al presidente Donald Trump, que ha decidido postular a Iván Duque, y ojalá pues que tenga todos los éxitos de asumir en el próximo año la Secretaría General de la OEA. ¿Por qué? Porque definitivamente hay que recuperar a Latinoamérica definitivamente de la peste del Foro de Sao Paulo, indiscutiblemente, no hay duda, y eso debe ser una misión, pero única, para que los pueblos de la América volvamos a respirar en democracia y en libertades. Que así sea. Por cierto, yo voy a dejar mi programa hasta aquí. Tengo un mensaje final, como siempre, porque hoy martes tengo la percepción clara de que, aunque no ha sido dicho públicamente, hay unas cosas que van a suceder, y yo no quiero adelantarme a nada, sino lo que ha de suceder va a suceder, y esperemos que así sea. Ten confianza, ten fe que así va a ser. No dejes de escribirme a mi correo electrónico contrerasj261@gmail.com y a mi número telefónico 0424 más 58 si estás afuera, 678-3137. Escríbeme allí y te diré la manera como puedes sembrar una bendición para seguir adelante con este programa y bendecir a otros, inclusive materialmente, a través del mismo. Tu aporte voluntario será importantísimo y será premiado por Dios en todo momento. No hagas como aquellos que cuando les toca meter la mano en el bolsillo, pues hasta ahí llegó la caridad que tenían. Yo sé que tú no eres de eso. Dios toque tu corazón y permite que a través de ahí tú me envíes los mensajes. Yo te diré la forma como hacerlo y ten por seguro que estaremos bendiciendo a mucha gente a través de ello. En estos tiempos, despréndete para que seas bendecido. Abre tu corazón para que seas bendecido. Y cierro el programa con algo que me tocó grandemente y que tenía que hacerlo, porque lo que contamina al hombre. Mateo capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Cualquier parecido con la realidad venezolana no es mera coincidencia en estos tiempos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Qué duro, ¿no? Eso el Señor. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su palabra, a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, yo
ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y cierro, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y él llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron tu palabra? Pero respondieron a él, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Cuida lo que dices cuando lo digas. Ponte en la presencia de Él. Empieza a limpiar tu templo. Honra al Padre y la Madre. Bendícelas en todo momento, como también bendice a todo aquel que a ti llegue con el corazón arrepentido, con aquella cosa que diga, ayúdame, que te necesito. Hazlo. Ese puede estarlo enviando Dios para ver cómo está tu corazón de verdad. Que Dios te bendiga y recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Venezuela nos necesita todo en este proceso maravilloso entre lo que ha de suceder, va a suceder. Fuerte abrazo. Feliz día.